Siempre he sido un niño consentido, lo reconozco. Mi papá me compra todo lo que quiero, y no porque yo se lo pida llorando como hacen otros niños, sino porque él cree que así compensa el tiempo que no pasa conmigo. Es un hombre ocupado, siempre viajando por negocios, y cuando regresa a la vecindad, lo hace cargado de regalos y dulces. Aquella vez, sin embargo, no trajo dulces. Trajo algo mucho más extraño. Era una tarde calurosa, y yo estaba sentado en el patio de la vecindad, comiendo un bolillo con crema que mi mamá me había dado, cuando escuché el rechinar del portón y vi entrar a mi papá. Llevaba una maleta negra y, en la otra mano, una caja de cartón mediana. Yo pensé que sería un juego de mesa o una consola, pero al acercarme, vi que en la caja había un dibujo. Un muñeco pelirrojo, con una sonrisa demasiado grande, vestido con un overol azul y camiseta de rayas de colores. ¿Qué es eso, papi? Pregunté con la boca llena. Un regalo muy especial, hijo. Lo compré en una tienda de antigüedades en Chicago. Se llama Chucky. El nombre me sonó raro, pero lo que más me incomodó fue su cara. No parecía la de un muñeco cualquiera. Tenía una mirada extraña, como si me estuviera observando incluso a través del plástico transparente de la caja. Sus ojos eran azules, pero no de esos que brillan inocentes. Había algo en ellos, algo como cansancio, o maldad. Es muy realista, dijo mi papá. Mira, hasta hablas y le jalas la cuerda de la espalda. Lo sacó de la caja y, efectivamente, en la espalda tenía un pequeño aro de plástico. Lo jaló y el muñeco, con una voz chillona, dijo: «Hola, soy Chucky. Vamos a jugar». El chavo, que estaba husmeando desde el barril, se rió. «Parece que habla como tú, ñoño», dijo burlón. Yo le saqué la lengua y me llevé el muñeco a mi cuarto. Lo puse en la cama, mirándome. No sé por qué, pero no me gustaba que me viera directo a los ojos, así que lo giré hacia la pared. Sin embargo, cuando regresé después de lavarme las manos, estaba otra vez volteado hacia mí. Pensé que tal vez me estaba imaginando cosas, así que no le di importancia. Esa noche, mientras dormía, escuché un murmullo. No era claro, pero estaba justo al lado de mi oído. Me desperté sobresaltado y encendí la lámpara. Ahí estaba Chucky, sentado en mi buró, sonriendo. Yo estaba seguro de que lo había dejado en la silla junto al escritorio. Lo tomé y lo volví a poner donde estaba, pero algo en mí ya estaba inquieto. No se lo conté a nadie, todavía. Durante los días siguientes intenté convencerme de que lo que había pasado aquella noche fue pura coincidencia. Tal vez yo, medio dormido, moví al muñeco sin darme cuenta. Pero había algo, esa sensación extraña cada vez que lo miraba. Como si él estuviera mirando de vuelta, pero no de una forma vacía como otros juguetes, sino, consciente. El chavo se apareció en mi cuarto un par de veces para curiosear. ¿Y ese muñeco?, preguntó la primera vez, tocándole el cabello áspero. Es un regalo que me trajo mi papá, respondí. Tiene cara de enojado. No está enojado, siempre sonríe, le dije, aunque al mirar esa sonrisa me recorrió un escalofrío. Esa misma tarde, mientras jugábamos en el patio, el chavo se tropezó y cayó de bruces contra una maceta de doña Clotilde. Se levantó con un pequeño corte en la frente. Lo raro es que antes de caer, él dijo que algo le había empujado la pierna. Yo estaba cerca y no vi a nadie, salvo un destello de overol azul en el borde de mi visión. Esa noche, otra vez, escuché murmuros. Me hice el valiente y encendí la luz rápido, para atraparlo en movimiento si estaba haciendo algo, pero Chucky estaba sentado en la silla, con la cabeza ladeada, como si se hubiera quedado congelado en medio de un paso. Me acerqué lentamente. «Chucky, ¿fuiste tú el que empujó al chavo?», pregunté en voz baja. Por un momento, sentí que sus labios se movieron apenas, como un tic. Pero no dijo nada. Lo peor vino al tercer día. Desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien caminaba en mi cuarto. No eran pasos pesados. Eran ligeros, rápidos, pero con un sonido seco, como de zapatos pequeños golpeando el suelo. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho, y vi una sombra moverse frente a mi ventana.
Era baja, de la altura de Chucky. Encendí la lámpara de golpe, y no había nada. Nada, salvo que el muñeco ya no estaba en su silla. Lo encontré en la cocina, sentado en la mesa, con un cuchillo de pan en las manos de plástico. Grité tan fuerte que mi mamá y don Ramón salieron corriendo de sus cuartos. Me regañaron por asustarlos y me dijeron que seguro había llevado el muñeco ahí mientras dormía. Nadie me creyó. Pero yo sabía la verdad. Chucky se movía solo. Desde aquella noche en la cocina, ya no podía dormir tranquilo. Dejaba la luz encendida, pero eso solo hacía que la sombra de Chucky se proyectara en la pared, moviéndose cada vez que yo parpadeaba. Era como si el muñeco disfrutara ver mi miedo. Empezaron a pasar cosas raras en la vecindad. La primera víctima fue Kiko, aunque no llegó a morir, estuvo muy cerca. Una tarde, mientras jugábamos a la pelota, esta rodó hacia la azotea. Kiko subió primero para buscarla, y yo lo seguí, pero cuando llegué lo vi tambaleándose al borde del techo. Tenía el pie atrapado en algo, y al acercarme me di cuenta. Era Chucky, sujetándole el tobillo con una fuerza que no parecía posible para un muñeco. «Suéltalo», grité, corriendo hacia él. El muñeco me miró, y sonrió. Una sonrisa distinta, torcida, con los dientes apretados. Antes de que pudiera hacer nada, Kiko cayó de espaldas al suelo del patio. Por suerte, cayó sobre un montón de costales de harina que doña Florinda había dejado ahí. Aún así, se lastimó la espalda y el susto le dejó pálido como papel. Cuando bajé a ayudarlo, Chucky ya no estaba en la azotea. Lo encontré más tarde en mi cuarto, sentado en la cama, con un hilo de harina en el cabello, como si se burlara de mí. Esa noche, no pude aguantar más. «¿Qué quieres de mí?», le dije al muñeco, sentado frente a él, con las manos sudando. Y fue ahí cuando lo escuché, claramente, sin duda alguna. «Quiero jugar, pero mis juegos no son para cobardes». Casi me caigo de la silla. La voz no venía de la cuerda en su espalda, no sonaba mecánica. Era real, directa, como la de una persona susurrándome. Me levanté de golpe, y él siguió. «Tú me ayudas, yo te dejo vivir». Salí corriendo y me encerré en el baño, pero aunque me tapé los oídos, seguía escuchando esa risa aguda, rebotando en mi cabeza. Al día siguiente, don Ramón apareció con un corte profundo en la mano. Dijo que se había lastimado con un clavo viejo, pero yo vi el filo limpio de la herida, y recordé el cuchillo de cocina que había desaparecido de la alacena la noche anterior. El muñeco estaba cada vez más activo. Y yo, cada vez más solo. Pasaron solo 2 días desde la herida de don Ramón hasta que ocurrió lo peor. Era una noche húmeda, con llovizna, de esas en las que la vecindad huele a tierra mojada y óxido. Yo estaba en mi cuarto, tratando de no pensar en Chucky, cuando escuché un grito agudo que me heló la sangre. Venía del departamento de doña Clotilde. Me asomé por la ventana y vi que la puerta de su casa estaba entreabierta, y una luz amarillenta se filtraba por el hueco. El chavo salió corriendo de su barril, asustado, y gritó que alguien estaba pegándole a la bruja del 71. No pensé, simplemente bajé las escaleras corriendo, pero al llegar me detuve en seco. La puerta se abrió de golpe y un charco rojo se deslizó hasta mis zapatos. Entré, temblando, y la vi. Doña Clotilde estaba tirada en el suelo, con la mirada fija hacia el techo, los labios entreabiertos como si hubiera querido gritar hasta el último segundo. Su delantal estaba empapado de sangre, y un cuchillo sobresalía de su pecho. A un lado, sentado tranquilamente sobre la mesa, estaba Chucky. Sus ojos brillaban con la luz tenue de la lámpara, y su sonrisa era más amplia que nunca. «Tardaste, gordito», dijo con esa voz aguda y burlona. «Te perdiste la mejor parte». Retrocedí un paso, pero tropecé con algo. El cuerpo del gato de doña Clotilde, inmóvil y con el cuello torcido. «¿Por qué?», balbuceé, sin poder respirar. «Porque me aburro», respondió, saltando de la mesa con un movimiento seco. «Y tú vas a ayudarme a que esto se ponga divertido». Lo vi correr hacia la ventana y desaparecer en la noche lluviosa. Me quedé paralizado, oyendo los gritos de doña Florinda y don Ramón al entrar. Todos pensaron que un ladrón había atacado a doña Clotilde.
Nadie sospechó de un muñeco. Nadie, excepto yo. Esa noche no dormí. Cerré la puerta de mi cuarto con seguro, puse la cama contra la entrada y mantuve la luz encendida. Pero aún así, a las 3 de la mañana, escuché golpecitos en la ventana. 3, lentos, como si alguien quisiera llamar, y una risa que venía de afuera. Chucky había empezado su juego, y yo estaba atrapado en él. Después de la muerte de Doña Clotilde, la vecindad quedó envuelta en un silencio extraño. Durante el día, todos fingían que nada pasaba, pero por las noches, se escuchaban pasos, risas lejanas y portazos repentinos. El cielo estaba negro esa noche. Llovía con fuerza, y el agua caía por las escaleras como pequeños riachuelos. Yo estaba en mi cuarto, mirando la ventana, cuando escuché un golpe seco en el pasillo. Luego otro, y otro, cada vez más cerca. Me asomé y vi algo arrastrándose por el suelo, algo pequeño, que dejaba un rastro de barro y griega. Sangre. Era Chucky. Llevaba un martillo en la mano. Hola, gordito, dijo con esa voz burlona. Vamos a divertirnos un rato. Corrí hacia la puerta y la cerré con seguro, pero el golpe que vino después casi la arrancó de las bisagras. Grité pidiendo ayuda, y escuché el portón abrirse. Era el Chavo y Kiko, empapados por la lluvia. Ñoño, algo está corriendo por la vecindad. Dijo el Chavo, agitado. No es algo, es alguien, respondí, sintiendo que la garganta se me cerraba. En ese momento se apagaron todas las luces. La vecindad quedó sumida en una oscuridad total, apenas iluminada por los relámpagos que caían cada pocos segundos. Un grito desgarrador rompió el silencio. Venía del departamento de Jaimito el cartero. Fuimos hasta allí, pero lo que vimos nos hizo retroceder de inmediato. Jaimito estaba tirado contra la pared, con la cabeza aplastada como si algo muy pesado le hubiera caído encima. El martillo estaba a un lado, y las huellas pequeñas y embarradas de barro se alejaban hacia las escaleras. Está ahí. Chilló Kiko, señalando la baranda. Un relámpago iluminó la figura pequeña de Chucky, con el rostro salpicado de sangre, mirándonos desde arriba. Luego desapareció entre las sombras. Empezamos a correr sin saber hacia dónde, escuchando cómo sus pasos pequeños resonaban sobre nuestras cabezas, cambiando de dirección como si conociera cada rincón mejor que nosotros. Cada puerta que intentábamos abrir estaba cerrada. Cada vez que un relámpago iluminaba el patio, lo veíamos en un lugar distinto. En el barril, sobre el techo, colgando de las escaleras, siempre mirándonos, siempre sonriendo. No podemos escapar, susurré. Está jugando con nosotros. Y entonces escuchamos la voz, clara, en medio de la lluvia. 1, 2, 3, te encontré. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver a unos metros delante de mí. El agua helada me empapaba hasta los huesos, y el sonido del trueno hacía temblar las paredes de la vecindad. El Chavo, Kiko y yo estábamos pegados a la pared, respirando agitados, escuchando, intentando adivinar desde dónde vendría el siguiente movimiento. Y entonces lo escuchamos. Ese golpeteo pequeño y rítmico de zapatos plásticos mojados contra el suelo. No corría, caminaba despacio, como si quisiera que supiéramos que se acercaba. Un relámpago iluminó el pasillo y lo vimos. Chucky, arrastrando un cuchillo de carnicero tan grande que parecía ridículo en sus manos, hasta que uno se daba cuenta de la fuerza que escondía. Tenía la ropa empapada de sangre y barro, y su cabello pelirrojo estaba pegado al rostro de plástico, dándole un aspecto casi humano. ¿Listos para la ronda final?, dijo con voz burlona, mostrando los dientes. Corrimos hacia las escaleras, pero él saltó desde el pasamanos, cayendo justo frente a nosotros. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar antes de que lanzara una estocada al aire, rozando el cuello de Kiko. El Chavo lo empujó con todas sus fuerzas, y el muñeco rodó por el suelo, pero se levantó como si nada y soltó una risa aguda. Eso estuvo divertido. Fuimos hacia el patio, intentando encontrar la salida, pero el portón estaba cerrado con cadenas que antes no estaban allí. Chucky nos había atrapado. La puerta del departamento de Don Ramón se abrió de golpe y él salió con una escoba, listo para defendernos.
A ver, muñeco del demonio, ven para acá. Gritó. Chucky no dudó ni un segundo. Saltó hacia su pecho, clavando el cuchillo con tanta fuerza que el grito de Don Ramón fue ahogado por la sangre que le llenó la garganta. El muñeco lo empujó al suelo y lo apuñaló una y otra vez, con movimientos rápidos, como un animal rabioso. La sangre salpicaba las paredes, y el sonido de la hoja entrando y saliendo de la carne me revolvió el estómago. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Veía todo como en cámara lenta. El chavo tirando de mí, Kiko gritando, Don Ramón inmóvil, y Chucky levantando la cabeza, con los ojos azules fijos en mí. Tú eres el siguiente, gordito, dijo, y empezó a avanzar. Corrimos hacia la azotea, esperando que desde ahí pudiéramos saltar a otro edificio. El aire estaba helado y la lluvia hacía que el piso resbalara. Chucky subió detrás de nosotros, sus pasos cada vez más rápidos. Kiko tropezó y cayó, y el muñeco se lanzó sobre él. El chavo intentó ayudar, pero Chucky le hizo un corte profundo en el brazo, obligándolo a retroceder. Agarré un tubo de metal oxidado que encontré junto a un tanque de gas y lo golpeé con todas mis fuerzas. El impacto lo lanzó contra la pared, pero no lo detuvo. Se levantó, riéndose. Eso sí fue emocionante. Gritó. Un trueno iluminó la escena justo cuando se abalanzó sobre mí. Caímos rodando hasta el borde de la azotea, el cuchillo a centímetros de mi cara. Su fuerza era imposible. Apenas podía contenerlo. Sentí el filo presionando mi mejilla y un hilo de sangre caliente descender por mi cuello. Di por favor, susurró, y su risa se mezcló con el rugido del cielo. Con todas mis fuerzas lo empujé, y él cayó, pero no al vacío. Se aferró a mi pierna y me arrastró con él. Nos golpeamos contra el techo de una bodega en el patio, rompiendo las láminas. El dolor me nubló la vista, pero lo vi levantarse entre los escombros, ileso, con el cuchillo todavía en la mano. Ya no hay a dónde correr, dijo. En ese momento, un rayo cayó tan cerca que el estruendo fue ensordecedor. Chucky se distrajo por una fracción de segundo, y yo aproveché para tomar un pedazo de vidrio roto y clavárselo en la cara. El plástico se abrió como piel, dejando ver algo extraño debajo, algo que no parecía un simple mecanismo. Gritó de rabia, pero en lugar de retroceder, se lanzó sobre mí con más fuerza. El último recuerdo que tengo antes de desmayarme fue su voz al oído, susurrando. Esto no ha terminado, gordito. Desperté en una cama de hospital. La luz blanca me lastimó los ojos, y el olor a desinfectante me mareó. Un enfermero me dijo que habían pasado 3 días desde la noche de la tormenta. Me dolía todo el cuerpo. Tenía cortes en la cara, moretones en las piernas y una venda gruesa en el brazo. Pregunté por el chavo, por Kiko, por Don Ramón. El enfermero bajó la mirada y no respondió. Fue suficiente para entender que algunos ya no estaban. Dijo que me habían encontrado inconsciente en el patio de la vecindad, rodeado de escombros y sangre. La policía no encontró al agresor, y todo lo atribuyeron a un ataque de algún delincuente. Nadie creyó en mi versión, nadie creyó en un muñeco asesino. Pero yo lo sé, lo vi, sentí su fuerza, escuché su voz en mi oído. Cuando me dieron de alta, volví a la vecindad. Todo estaba más silencioso que nunca. Muchos vecinos se habían mudado. Las paredes todavía tenían manchas oscuras que la lluvia no pudo borrar. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Intenté dormir, pero a la medianoche, lo escuché. Un golpecito suave en la ventana. 3 veces. Lento. Me acerqué temblando, y ahí estaba. Entre las sombras, bajo la luz débil de un farol, vi su silueta pequeña. Sus ojos brillaban, y en sus manos sostenía algo. Un martillo. Sonrió, y aunque el vidrio nos separaba, lo escuché con total claridad. Te dije que esto no había terminado, gordito. La lluvia empezó a caer de nuevo. Y así cerramos la historia. Un ciclo abierto, con Chucky aún libre, la vecindad marcada por la masacre y Ñoño atrapado en un juego que no puede ganar.